Hola, muy buenas a todos. En este vídeo voy a explicar en lo que consiste el primer experimento del laboratorio de física básica 1. En este experimento vamos a estudiar más que todo la instrumentación y medidas, y haciendo un énfasis en los instrumentos y los tipos de precisión que tiene cada uno. Vamos a usar tres instrumentos: la balanza, el vernier y el micrómetro. Más adelante serán explicados detalladamente. Este documento lo encontrarán en la descripción del vídeo. Estoy en la página 54 y la descripción del experimento es como sigue. Necesitamos equipos y materiales. Nuestros materiales en sí van a ser tres o cuatro cuerpos geométricos para ser estudiados, pero se definió que va a ser 5 cuerpos, que más adelante se los mencionará cuáles son. Vamos a usar el calibrador o calímetro, vernier, a veces denominado pie de rey. También vamos a usar uso del tornillo micrométrico para igual hacer medidas de longitud. Tanto como el vernier como el tornillo micrométrico son usados para medición de longitud, y la balanza para medir la masa. Los procedimientos que son típicamente realizados en un laboratorio uno es de verificar si los instrumentos están calibrados. Como en este caso el experimento es de forma explicativa o en forma virtual, vamos a suponer que nuestros instrumentos ya están calibrados, pero para hacer más referencias se recomienda leer los manuales de un calibrador o vernier, también de un tornillo micrométrico, para hacer más referencia de cómo están calibrados o cómo deberían ser la forma de medición correspondiente. Luego debemos identificar nuestro objeto o cuerpo geométrico al cual vamos a hacer las mediciones. Es decir, tenemos que ver qué vamos a medir del objeto. Por ejemplo, un ejemplo básico sería el de un cubo. Tenemos un cubo, como en este caso, por ejemplo, tenemos que, bueno, voy a hacer ya. Entonces, estamos en el eje X y en el eje Y para mostrar las medidas que vamos a hacer respectivas. Es decir, para hacer las respectivas mediciones. Tenemos el lado A, el lado C y el lado B. Esto los voy a anotar como vectores unitarios para decir que están siguiendo esa dirección. Bien. ¿Qué podemos medir de un cubo? Pues es típicamente los lados. Generalmente, si es un cubo, deben ser de lados iguales, pero en el laboratorio suponemos que no conocemos muy bien la propiedad del objeto, o sea, la propiedad física, por lo cual hacemos una suposición de que vamos a medir, es decir, suponemos de que los lados no son iguales. Entonces, para verificar que los lados son iguales, usamos los instrumentos de medida. Y generalmente en laboratorio lo que se hace es, por ejemplo, sabemos que estos son los lados de la arista, pero podemos decir que estamos hablando de caras. Es decir, esta es la cara 1, que es la parte de la base. Lo voy a sombrear de la siguiente forma. También tenemos el lado que no podemos ver, pero corresponde a este plano, que lo voy a sombrear del color verde. Entonces tenemos hasta el momento cara 1 y cara 2. Nos falta la tercera cara, que es la frontal, que es la que está vista hacia nosotros. Lo voy a sombrear de color amarillo, pero no se ve el amarillo, entonces es verde. Es esta cara, la cara frontal. Entonces, lo que hacemos con el vernier va a ser medir tanto la cara 1, cara 2 y cara 3. ¿Cuántas veces vamos a medir? Pues vamos a medir
como hacer una descripción aquí, 10 veces. ¿Cómo vamos a medir 10 veces? Pues vamos a usar 10 tipos de verniers distintos, pero con la misma precisión, porque al final si usamos el mismo instrumento no nos viene al caso, porque sabemos que el vernier tiene un error sistemático, es decir que, por ejemplo, si pueden hacer una prueba clara en sus casas, por ejemplo, si sostuvieran una regla, es decir, si tienen una regla graduada en centímetros y luego sujetaran otra regla en centímetros, por ejemplo, voy a ponerlo con rojito, vamos a suponer que estamos sobreponiendo las reglas. Ya. De acuerdo al tipo de fabricante, podemos decir que este es nuestro cero, del verde, este es el cero. Voy a ponerlo así, y este es el cero. Pero para nuestra regla roja, el cero está un poquito desplazado. Obviamente que la regla verde tiene un error sistemático y la regla roja igual tiene un error sistemático. La razón por medir, por ejemplo, un objeto con distintas reglas nos da la opción de encontrar el error aleatorio que está sujeto a las mediciones. Porque al final, si medimos un objeto con la misma regla, no tiene sentido, pues siempre vamos a medir con las mismas longitudes de la misma longitud, puesto que no va a sufrir una propiedad o cambio físico en las propiedades, porque a menos que se dilate, o es decir, aumente el calor o se disminuye el calor o cosas así. Así que por lo general lo que se hace es usar instrumentos distintos para hacer varias mediciones de un mismo objeto. Bien, entonces hasta aquí espero que esté todo entendido. Los cálculos, pues ¿qué cálculos se van a hacer? Pues se tiene que medir las longitudes de un objeto y reportar de este modo. Es decir, por ejemplo, siguiendo el caso de nuestro cubo, si tenemos por ejemplo, A hemos medido 10 veces, es decir, A hemos medido 10 veces, y así sucesivamente 10 veces. Lo que tenemos que hacer es encontrar el promedio de A, es decir, vamos a calcular el promedio y a la vez vamos a encontrar su desviación estándar de la media, que propiamente generalmente lo anotamos así, o como una o, es decir, el error de A. Esto ya lo sabemos por teoría, cómo se calcula el error de la desviación estándar de la media. Pero si no, hay un video explicando sobre eso, de cómo se usa la desviación estándar como error. Entonces tenemos que hacer para cada uno de los, por ejemplo, en este caso para el lado A, también hay que hacer para el lado B, para este lado B, y también para el lado C. Es decir, vamos a tener 3 medidas reportadas de este tipo, o sea, de esta forma, con este formato de reporte de la medida. Luego de la masa, obviamente igual usando la balanza. Luego hacemos calcular el volumen. Sabemos que el volumen se calcula a partir de una fórmula matemática. Es decir, hasta el momento de haber usado el vernier o el tornillo micrométrico, hemos realizado medidas directas. Lo que queremos ahora usar es medidas indirectas, es decir, el volumen. Calcular el volumen a partir de nuestros valores conocidos. Es decir, el volumen va a ser igual a A por B por C. Obviamente que esto, como nuestro vernier, por ejemplo, está en milímetros, entonces nuestro resultado va a ser en milímetros al cubo. Ahora, ¿cómo reportar el error? Pues tenemos que hacer la propagación. En un vídeo anterior vimos cómo se hacía la propagación de este tipo de problemas,
y yo lo voy a anotar directamente porque ya me lo sé de memoria. Entonces, obviamente que estos tienen que ser promedios. Y así para cada uno de los cuerpos que vamos a usar, o sea, los cuerpos geométricos, calcular el volumen y su respectivo error. Luego viene los valores obtenidos, con los valores obtenidos en el punto 1 y punto 2, es decir, la masa y el volumen, podemos calcular la densidad. Entonces, para ello, la densidad no es más que, este es en el punto 2, en el punto 3 vamos a calcular la densidad y sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Obviamente que esto tiene que estar unidades de gramos sobre centímetro cubo por referencia de unidades internacionales, es decir, generalmente cuando queremos calcular la densidad siempre se nos da en gramos por centímetro cúbico, es decir, que vamos a hacer una transformación de milímetros a centímetros cúbicos. Luego tenemos que realizar una tabla que identifique los cuerpos geométricos, instrumento, dimensiones de cada cuerpo, como en el punto 1. En el punto 1 nos hace referencia a este tipo de tablas, que aquí en un ejemplo rápidamente escrito, podemos decir, por ejemplo, este va a ser el 4. Tenemos el cuerpo, en este caso el cubo, hacemos una tabla. Vamos a decir que hemos medido, por ejemplo, la cara 1, la cara 2 y la cara 3. Lo vamos a hacer con la medición del vernier, y luego del tornillo micrométrico. Entonces decimos que con el vernier hemos medido, por ejemplo, A, o podemos poner como A es igual a promedio más menos el error de A. Obviamente que eso tiene que estar en números, y igual para la cara B, y luego posteriormente igual con el tornillo de A, con el promedio de A más o menos el error de A, y así sucesivamente. Luego tenemos, por último, lo único que se tiene que hacer es una discusión de los resultados obtenidos de cada instrumento. Eso es casi generalmente por criterio propio de un estudiante. Y luego responder este cuestionario, que más que un cuestionario es la práctica que se hace como una conclusión, es decir, que concluyes a partir de este experimento, pero pueden notar por el momento como un cuestionario. Más adelante en otro vídeo explicaré cómo se hace el formato de un reporte de laboratorio. Luego en otro vídeo explicaré sobre cómo se hace, o sea, la teoría tanto del tornillo micrométrico y del vernier, para facilitarles un poco la lectura, ya que aquí también está explicado, pero generalmente a veces hay personas como yo que no entienden a la primera de leer algo porque son palabras técnicas, a menos que sean buenos lectores, pero de todos modos lo voy a hacer el vídeo explicando sobre los conceptos de vernier, o sea, la descripción y el uso. Luego habrá un video sobre los análisis que se tienen que hacer, o sea, por ejemplo, cómo preparar una hoja de datos en Excel para hacer las respectivas análisis de datos, también de MATLAB y luego posteriormente también de Python, así para que tengan un variado tipo de análisis de datos
que son análisis muy básicos que posteriormente, a medida que van avanzando en los laboratorios de física, se van a ir complicando. Pero más que todo esto es una introducción a lo que son los laboratorios y cómo se deben trabajar en ellos. Espero que, que todo se haya entendido. En el siguiente vídeo les explicaré entonces cómo el uso del calímetro o del vernier, también conocido como Piedra Rey, el tornillo micrométrico y la balanza. Entonces nos vemos en el siguiente vídeo.